peligro! Se nos viene una horda de médicos cubanos, unos peligrosos comunistas que buscan quitarle el trabajo a los doctores mexicanos. Estamos ante un contubernio dirigido desde el Foro de Sao Paulo para apoyar a la dictadura cubana. ¿Se lo creyeron? Obvio no. Pero así suenan algunos opositores que se espantaron por la noticia de que México iba a contratar 500 médicos especialistas cubanos para cubrir la falta de personal de salud en México. Esta decisión sacó a relucir lo peor de la xenofobia en nuestro país, repitiendo el típico argumento trompista de que vienen a quitarnos nuestros empleos. Para muestra, miren ustedes lo que dijo la doctora Ana Ceci, así se llama, en sus redes sociales. Miren. El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos los médicos mexicanos. Hoy se metieron con nosotros. ¿Quién es esta tal doctora Ana Ceci? Se preguntarán ustedes. Bueno, resulta que esta doctora es hija de Salvador Jara, el ex gobernador de Michoacán y ex subsecretario de Peña Nieto. Digo, no quiero decir que ella no pueda tener un pensamiento independiente, pero digamos, bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Más allá de la percepción individual de esta doctora y sus colegas, hay datos duros que contradicen su percepción de que no hay trabajo para los doctores mexicanos. Veamos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener al menos 230 especialistas médicos por cada 100,000 habitantes. Según datos oficiales, en México estamos muy por debajo de eso. Tenemos apenas 107 especialistas por cada 100,000 habitantes. Pero el principal problema es que la distribución de estos especialistas a lo largo y ancho del país es extremadamente desigual. Miren ustedes, solo la Ciudad de México está por encima de lo recomendado a nivel mundial. Tiene 385 médicos por cada 100,000 habitantes. Muchos. Le siguen Nuevo León con 165, Jalisco con 134, estas dos entidades ya por debajo de los estándares mundiales. Sin embargo, fíjense ustedes, hay estados con niveles muy bajos de médicos. Oaxaca, por ejemplo, tiene 51, Tlaxcala tiene 49, Guerrero con 39, Chiapas 32 médicos. Esto cuando lo recomendado por la OMS es tener 230,000 por cada 100,000. Entonces es un hecho que tenemos un problema de falta de médicos especialistas, particularmente en las zonas más alejadas de los centros urbanos. La decisión de contratar 500 médicos cubanos anunciada por el presidente es tan solo una medida paliativa. No va a solucionar nuestro grave déficit de personal de salud, pero puede ayudar a aliviar un poco la situación en varias zonas de nuestro país que son las más desprotegidas. Lo que realmente es triste es que seguramente no habría tantas resistencias a la contratación de médicos extranjeros si estos fueran europeos o estadounidenses. Pero claro, como son cubanos, ahí empiezan los problemas. Para muestra, ese tuit que lanzó esta semana Mario Di Constanzo, expresidente de la Conducef con Peña Nieto, quien, miren ustedes lo que escribió en su tuit. Pregunta la 4T, así lo pone. En el modelo de salud suizo o de Finlandia, ¿se contempla la contratación de médicos cubanos? Más sutil intentó ser este prófugo de la justicia llamado Ricardo Anaya, quien impulsó esta narrativa de xenofobia disfrazada detrás del argumento de que México está financiando al gobierno cubano a través de los médicos. Escuchen nada más al ex candidato del PAN. Lo que pasa es que en realidad las misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos
se lo pagan directamente al gobierno cubano. Esta misma idea fue defendida también por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien le metió un poco más de drama al asunto, como es su costumbre, y reforzó la idea de que con esta contratación de médicos cubanos se está afectando profundamente a los médicos mexicanos. Claramente, lo que está haciendo López Obrador es financiar al gobierno cubano para que siga lastimosamente violando derechos humanos. Y en el camino lastima también a la UNAM. Y en el camino lastima también a los doctores mexicanos que con tanto esfuerzo personal y de sus familias han ido a la escuela a estudiar 6, 9, 12, 15 años o más para ser buenos doctores, pero a esos López Obrador no los contrata. Bueno, ahí tienen ustedes a esta senadora panista con la camiseta de la UNAM puesta, porque claro, ellos, los del PAN, siempre han sido defensores de la educación pública, ¿no? Lo sabemos todos muy bien. Háganme el favor, 500 médicos cubanos y ya están haciendo un alboroto de estas dimensiones. La verdad es una cantidad bastante reducida de profesionales y un presupuesto mínimo al lado de todo lo que se mueve en el sector salud. Ni siquiera son críticas originales. Esto mismo se dijo en Venezuela cuando empezaron a llegar médicos cubanos allá por el año 2007 y en Brasil cuando se contrataron también médicos cubanos para el programa Más Médicos del gobierno de Dilma Rousseff en 2014. Al final, es tan predecible la derecha en todo el mundo. En realidad, este racismo y xenofobia revelan un profundo desconocimiento del prestigio que tiene el sistema de salud cubano y su histórica política exterior en el tema médico. Es una xenofobia que se mezcla con un sentimiento anticomunista de larga data que teme y odia todo lo que venga de Cuba o de su régimen. Desde que triunfó la Revolución Cubana en 1959, se impulsó la salud a tal punto que en ese país tienen un excedente de médicos desde hace décadas. De hecho, son el país con más médicos per cápita a nivel mundial. Esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Aunque hay que decir también que tampoco es la quinta maravilla del mundo. Históricamente ha enfrentado el sistema de salud cubano la falta de actualización de equipo médico, el mantenimiento de sus instalaciones y bueno, el monopolio del Estado en la contratación de médicos que también tiene sus problemas. Pese a esto, uno de sus pilares ha sido la política internacional centrada en sus médicos. Esto se ha conocido como la diplomacia de batas blancas. Y bueno, espero no sonar a infomercial de la Embajada Cubana en México, pero pues esa política ha llevado a más de 400,000 profesionales cubanos de la salud a prestar servicio a más de 160 países en todo el mundo. Esto desde 1963, cuando empezaron las brigadas médicas internacionales. Solo el año pasado, sigo con el infomercial, Cuba tenía colocados más de 28,000 colaboradores en 59 países, entre los que están Angola, Arabia Saudita, Argelia, Qatar, China, Etiopía, Guatemala, Jamaica, Kenia, Mozambique, Nicaragua, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Vietnam, Venezuela, bueno, y esto solo por mencionar algunos casos. Tal vez a Mario Di Constanzo le interese saber que los médicos cubanos también han apoyado a países europeos, como a Portugal en 1990, a Italia en el 2020, cuando su sistema de salud se vio muy rebasado por la pandemia de COVID-19. En fin, algunos quisieran hacer de este tema un escándalo, pero la verdad es que son solo 500 médicos cubanos. Para un país de nuestras dimensiones, donde tenemos un total de 407,000 médicos, esos 500 médicos no son nada. La oposición está pegando el grito en el cielo como si estuviéramos trayendo a un grupo de guerrilleros o no sé qué se están pensando. En realidad les duele que lo que consideran un país inferior,
como Cuba nos pueda ayudar en algo. En realidad es su xenofobia, su arribismo guanafifí y su profundo sentimiento anticomunista lo que en buena medida les despierta este rechazo hacia los médicos cubanos. Vaya que hemos tenido una agenda llenita en estos días. La exagerada respuesta xenofóbica hacia la invitación que se ha hecho a los médicos cubanos para venir a México, las elecciones estatales que ya van a ser en 6 estados de la República, la Cumbre de las Américas, la precampaña de los suspirantes a la presidencia en 2024 y bueno, los opositores colgándose de estos y todos los temas posibles para el golpeteo político. Nada que no hayamos visto antes. El debate político en nuestro país de pronto tiene un tono tragicómico, la verdad. Por ejemplo, cuando acusan de que México va a financiar al gobierno cubano a través de la contratación de 500 médicos en un país donde hay más de 400,000 médicos como es el nuestro, o cuando vemos que Alito Moreno va a ayudar a su candidata, a ayudar supuestamente a su candidata en Hidalgo, y pues resulta que el efecto es que termina bajando 3 puntos la candidata. Por eso, bueno, qué mejor que analizar nuestra realidad desde la óptica de quienes saben verla con el tan necesario humor político. La verdad, yo siempre digo que cuando se mide el nivel de desarrollo de los países, una de las variables que debería considerarse es la capacidad de su gente, de sus ciudadanos, para reírse de sí mismos y de los demás. La capacidad de ver la vida pública con humor. Por eso le agradezco mucho hoy a 2 grandes moneros que hacen crítica desde la izquierda y con grandes dosis de humor, que se enlacen con nosotros. Están aquí Rafael Barajas, El Fisgón y Waldo Matus vía remota. Gracias a ambos por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Oigan, pues quisiera que empecemos conversando sobre la controversia que se dio en torno a la decisión de contratar a estos 500 médicos cubanos. Fisgón, recupero un cartón tuyo recién publicado el 18 de mayo que dice: mi diagnóstico es que se le derramó la bilis, no porque contraten 500 médicos cubanos, sino porque usted está lleno de odio y prejuicios. Voy a pedir una segunda opinión, le contesta el paciente. Mi segunda opinión es que además usted es un mamón. ¿Quiere una tercera opinión? Bueno, ¿qué opinan de esta decisión de contratar a 500 médicos cubanos? ¿Y cuál es su opinión sobre esta crítica que dice que se le están quitando trabajos a los médicos mexicanos? Porque por ahí va sobre todo la narrativa. Vamos a empezar con el Fisgón, por favor. Pues sí, mira, es muy claro lo que ocurre. Es decir, el sistema de salud mexicano tiene grandes carencias. Sin lugar a dudas, en la era neoliberal este sistema se descuidó. El sistema de salud de México llegó a ser modelo para América Latina. Era un sistema de salud bastante completo y que cubría una parte muy importante de la población. Sin embargo, en los sexenios neoliberales, todo esto se puso de lado y el sistema médico de salud mexicano empezó a decaer. Hoy nos encontramos con un problema muy serio y es que primero hemos tenido una emergencia de salud histórica. Claro. Y luego es un hecho de que los faltantes son brutales. Las cuentas que yo tenía era que faltaban cerca de 300,000 enfermeras y enfermeros y cerca de 100,000 médicos y médicas en el sistema de salud mexicano. Entonces, es un hecho además de que el sistema de salud mexicano está enfocado a darle servicio pues, a los sectores que ya tienen más cobertura. Entonces, estas 500 plazas que se abren para los cubanos son básicamente plazas para lugares a los que los pasantes o los médicos en México no han aplicado. Entonces, claro, la verdad sí me parece
es decir, la respuesta me parece excesiva, me parece que contiene un germen de xenofobia, un germen de anticomunismo trasnochado y también mucho de clasismo. Todo está contenido en esto, y la narrativa que se trata de construir es que se va a privilegiar al gobierno de Cuba y que se va a financiar a los cubanos, lo cual verdaderamente es totalmente sin sentido. Yo te aseguro que la gente que puede recibir a un médico cubano en un lugar apartado lo va a agradecer. Con mucha frecuencia se trata de comunidades a las que no ha llegado un médico en años. Entonces, bueno, se trata de subsanar estas carencias y esto. Claro. Ahora, Ricardo Anaya ha sido uno de los críticos más vocales a esta decisión de traer médicos cubanos. Quisiera mostrarles este video donde podemos ver cuánto le ha molestado esto. Lo que pasa es que en realidad las disque misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al gobierno cubano. Fisgo, a ver, Waldo, ¿qué opinas de esto que dice el ex candidato del PAN, hoy prófugo de la justicia? ¿De verdad el salario de estos 500 médicos va a servir para financiar al gobierno cubano? No, pues evidentemente no es así. Digo, ¿qué se puede hacer con esas cantidades de dinero para un país que se encuentra en una condición sumamente adversa, terrible y de la cual pues muchas veces desde la derecha se muestra muy poca empatía y el discurso pues es muy adverso en contra de ese país, ¿no? Entonces es absurdo pensar que por contratar 500 médicos pues ya se está financiando a un gobierno entero, ¿no? O sea, es una trampa discursiva muy obvia, muy evidente. Y bueno, respecto de esta situación de los médicos, la realidad es que el problema es que todo lo vemos desde el enfoque urbano, ¿no? Y la realidad también es que se ha privilegiado los sistemas de salud privados y se ha descuidado terriblemente pues a las zonas marginadas. Y en ese sentido me parece que sí se cumple con una función muy importante, o cumplen una función muy importante estos médicos, porque la realidad también es que muchos médicos en nuestro país no han querido ir a esas zonas. O sea, ha faltado también esa vocación, esa ética y esa intención pues de ayudar y de brindar atención a esos grupos que pues evidentemente requieren también de atención médica, ¿no? Entonces digo, todo esto es parte del golpeteo y va directo no a crear soluciones, sino simple y llanamente a golpear al presidente y a sus acciones, ¿no? Pues sí. Cuba ha estado en la conversación no solo por esta cuestión de los médicos cubanos, también por la Cumbre de las Américas y por esta declaración de López Obrador que afirmó pues, que no va a asistir a la reunión de Los Ángeles de este año si no se invita a todos los países miembros, refiriéndose específicamente a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, que están siendo excluidos. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Bueno, está este cartón tuyo, Fisgón, donde dices, Almagro, ¿qué está pasando? En referencia al secretario general de la OEA. ¿Qué les pareció esta decisión de López Obrador de condicionar su presencia a la Cumbre de las Américas de este año? Rafael. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el presidente. Sin lugar a dudas, la situación o la relación que guarda Estados Unidos con los países latinoamericanos, yo creo que ya debe ser revisada,
durante décadas nos han tratado como realmente como su patio trasero. El Che Guevara dijo en alguna ocasión que la OEA era el ministerio de las colonias, y Estados Unidos efectivamente se comporta como el imperio que dicta sus voluntades a sus súbditos, y me parece que esa no debe de ser la relación que tenemos que tener los países latinoamericanos con Washington. A mí me llama mucho la atención que los que han criticado la postura de López Obrador han recurrido a toda una serie de metáforas que son verdaderamente ridículas. Dices, es como si tuvieras una fiesta y decidieras no invitar al vecino golpeador. Es decir, perdón, la Cumbre de las Américas no es una pachanga particular en la cual un personaje pueda decidir. Se supone que es una reunión entre naciones soberanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que expresan todos estos actores es básicamente que han ya totalmente asumido la lógica de que sí, que somos colonia y de que está bien que nos traten así, que Estados Unidos puede decidir a quién invita y a quién no. El problema se vuelve complicado por varias, es decir, yo creo que todo el tema se tiene que replantear por varias razones. Primero, Estados Unidos ya perdió la hegemonía absoluta que tuvo a partir de la década de los 80s, y se ha reconfigurado un nuevo orden mundial, y en ese nuevo orden mundial América entera puede jugar un nuevo papel. Y esto es a lo que está convocando Andrés Manuel López Obrador. No está convocando ni siquiera a una rebelión ni nada, sino que está convocando a un diálogo americano para ver qué hacemos con el mundo que nos ha tocado vivir. Eso es todo. Lo demás es demagogia y, una vez más, como en el caso de los médicos cubanos, anticomunismo trasnochado. Sí. Oigan, hablemos un poquito de las elecciones de junio, 5 de junio. Hay elecciones en 6 estados del país y todo parece indicar que Morena pues va a ganar fácil 4 entidades. Durango está cerrado, Aguascalientes sigue con ventaja el PAN, pero se ha reducido bastante esa ventaja. Marco Cortés ya desde hace meses había dicho que, pues, que nomás no ganaban nada salvo Aguascalientes. Alito Moreno pues no sale de un escándalo para entrar en otro. El PRD, pues bueno, ¿para qué hablar del PRD? Según yo, la razón de ser de la Alianza Va por México, pues era competir con Morena y sus aliados electoralmente, sí, pero pues digamos, si se confirman estas tendencias, pues como que la Alianza ya perdería un poquito de razón de ser, se va a terminar desinflando, ¿no? ¿Tú cómo lo andas viendo, Waldo? Híjoles, pues a mí me parece que no les queda de otra. O sea, la única manera como pueden tener cierta fuerza es uniéndose, porque por separado no van a poder hacer gran cosa. Y por otro lado, yo lo que he observado es que esta oposición no levanta, por un lado, porque se ha dedicado solamente a atacar. O sea, toda su agenda, todo su discurso y narrativa se ha limitado únicamente a contraatacar cada una de las posiciones que plantea el actual gobierno, pero se ha olvidado de proponer absolutamente nada. Y entonces, en ese sentido, yo de pronto me pregunto qué es lo que puede ofrecer la oposición conformada por partidos o por grupos de poder que ya los conocemos. La población, la ciudadanía ya conoce qué es lo que proponen porque lo hemos vivido, porque es lo que se ha hecho a lo largo de los sexenios anteriores. Entonces, no pueden ofrecer nada nuevo porque básicamente lo que están planteando y en lo que se resume o se reduce todos sus planteamientos es que este gobierno es peor, con nosotros estaban mejor, ya saben qué es lo que ofrecemos, entonces pues voten otra vez por nosotros. De ahí en fuera no pueden plantearnos otra cosa, y eso me parece que es pues es preocupante de algún modo porque reduce la calidad del debate, se ensucia toda la discusión y pues no se ve para adelante. Pero bueno, en esas situaciones en las que estamos, eso es lo más que nos pueden ofrecer, y pues la ciudadanía va a tomar la decisión y va a seguir tomando las decisiones de aquí en adelante. Ni hablar, así se están pintando ellos solos.
Claro. Oigan, hablemos un poquito de Alito, este personaje que como que ha revivido y hoy intenta proyectar como un opositor. Yo confieso que me dio mucha risa, pues que como él había anunciado que se iba a instalar en Hidalgo para apoyar a su candidata, Carolina Villano, pero pues al final terminó bajando en las encuestas, claro, como si pues la figura de Alito pudiese ser de ayuda con esos audios que le filtraron, donde aparece ofreciéndole dinero a Antonio Solá, este marquetero famoso por haber inventado esa frase de AMLO, un peligro para México. Ustedes dos le han dedicado algunos buenos cartones a Alito, como este de Waldo, en el que se ve a un Alito diciendo ni un Botox para Morena, este del Fisgón, en el que pues, se burla de la filtración de su audio que dice malinterpretar con mis palabras, malinterpretaron mis palabras, no mandé a extorsionar proveedores. Cuando dije me vale, me refería a la ley. Y cuando hablé de IJUEP, hablaba de los electores. Pues no sé qué trae Alito, pero está como muy envalentonado. Ahora quiere posicionarse como el gran opositor. Creo que parte del comportamiento de los diputados del PRI en el tema de la reforma eléctrica tienen que ver con eso. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué les genera a ustedes la figura de Alito? Fisgón. Pues a mí, la verdad, ya me parece una figura netamente folclórica. Me parece que se ha convertido en un personaje típico de lo que es la picaresca electoral mexicana. Mira, hablábamos ahorita de las elecciones en 6 estados. Te voy a decir qué es lo que realmente me preocupa de estas elecciones. Me preocupa que todavía falta la elección y falta la calificación del árbitro. Y en este momento lo que hemos visto es que el árbitro, pero no es imparcial, está totalmente cargado a un lado, al punto que Lorenzo Córdoba y Ciro han ido a eventos del PRI, del PAN o del Va por México, etcétera, de manera como si fuera lo más normal del mundo, olvidándose de que son los árbitros de la elección. Y me parece increíble, de verdad es increíble, que no hayan visto ellos o que no tomen acción alrededor de todas las irregularidades que se están registrando en las actuales elecciones de los 6 estados de la República en cuestión. Es decir, no han visto el manejo de las despensas en Tamaulipas, y hacen como si los audios de Alito no pasaran, no tuvieran la menor importancia. Digo, yo quiero retomar lo que decía Waldo. Efectivamente, estamos una vez más ante una disyuntiva nacional. El viejo régimen lastimó severamente a la población durante décadas. Lo que hemos visto en estos años es un intento por cambiar las lógicas dominantes del régimen neoliberal. Y efectivamente yo sí creo que hay un sector que siente que su situación personal ha mejorado de manera considerable y esto se refleja en las encuestas. Lo que nos ofrecen los partidarios del viejo régimen son más privatizaciones, es votar en contra de la reforma eléctrica, es votar a favor de Iberdrola. Lo que nos ofrecen es más fraude, lo que nos ofrecen son más tranzas. Perdón, en este sentido adquiere un carácter netamente más que simbólico el hecho de que uno de los candidatos de la alianza de la derecha se apellide Villano y que el otro, además, el de Tamaulipas, tenga como sobrenombre El Truco. Es decir, perdón, esto es muy revelador de qué es lo que se está combatiendo. Ya sé por dónde va tu próxima caricatura, Fisgón. Nos acabas de dar la primicia. Oye, Waldo, ¿tú por qué elegiste parodiar el Botox de Alito? Bueno, yo suelo citar esa frase de Pepe Hernández que dice que en la caricatura se retrata la forma para reflejar el fondo. Y pues digo, es muy evidente y es muy obvio físicamente lo que sucede con Alito, ¿no? Pero pues realmente yo tomo esa condición o esa característica para retratar algo que se está dando de fondo, que ya lo comentó claramente el maestro Fisgón, en el sentido de que pues la actitud
y todo lo que está promoviendo o proponiendo el PRI y en este caso Alito, pues se reduce a bloquear cada una de las iniciativas del gobierno, porque pues evidentemente lo que se está defendiendo son justamente los intereses de grupos fácticos muy poderosos, y pues es el dinero, son las empresas internacionales que tienen puesta la mirada en los recursos de nuestro país. Y otra vez, o sea, el discurso de Alito a mí me parece que es muy simplón, muy básico, muy facilón, y además recicla todo lo que se dice del otro lado, ¿no? Lo veíamos en la discusión de la reforma diciendo, ustedes son los que están moralmente derrotados. O sea, no tiene más que decir, tiene que retomar lo que se está diciendo del otro lado, porque de otra forma no nos puede decir otra cosa, ¿no? Entonces, y bueno, este tema de los audios, todo ese vocabulario tan florido, tan superficial, y que además me llama la atención cómo es toda una cultura la que se refleja en estos audios, porque pues es el tema de creer, esta mentalidad muy arraigada entre los políticos de pensar que por comprar unas gorras o por tener unas gorras y unas playeras, pues ya van a poder levantar en las encuestas o van a poder ganar una elección. Y peor aún, o sea, es esta actitud de decir, a mí me vale un comino, ustedes consíganme los productos y no me importa si les pagan o no les pagan a los proveedores, yo quiero que traigan las cosas, ¿no? Entonces, el típico político prepotente, ¿no? Exactamente. Oye, Waldo, has hecho varios cartones también que son muy críticos de la Alianza Va por México. Tienes por ejemplo, donde la Alianza le dice a la patria, auxilio, allá me están llamando traidor a la patria, o donde un capitalista o minero pone a toda la oposición en el mismo carrito. También tú, Fisgón, tienes muchas caricaturas sobre la oposición. Pues me parece ingeniosa, en la que pones a un empresario mediano con Claudio X para financiar la alianza a través de Va por México. En general, ¿cuál creen que es el principal problema de la oposición en México y de esta alianza en particular, Fisgón? Mira, yo creo que el principal problema de la oposición en México es que ya entraron en un estado de descomposición profunda y no se han dado cuenta y creen que no nos damos cuenta. Aquí hay un problema muy serio. Ellos le hicieron un daño enorme al país y no hay una revisión, no revisan su actitud, no hay una postura autocrítica, no tratan de entender qué es lo que hicieron, no tratan ni siquiera de aceptar qué es lo que hicieron. Y la otra cosa es que el panorama mundial cambió, el modelo neoliberal entró en crisis profunda y ellos no ofrecen una salida y una alternativa al desastre que implica el neoliberalismo. El neoliberalismo nos está colocando ante una crisis de supervivencia humanitaria. Hay que entender, entre otras cosas, que las crisis ecológicas que se están dando en todo el planeta son producto de la sobreexplotación y del saqueo. Sin lugar a dudas, las oleadas migratorias son producto también de la sobreexplotación y el saqueo. Sin lugar a dudas, se han saqueado regiones enteras. Incluso el cambio climático es producto de la barbarie neoliberal, que piensa que solamente en ganancias a corto plazo y que no piensa en la supervivencia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrecen estos señores? Nos ofrecen básicamente un panorama de horror y corrupción que ya vivimos y que ya no tenemos por qué tolerar. Quito el tema. No sé si vieron este video donde pues increpan a Marcelo Ebrard en la calle. Déjenme recuperar este fragmento de lo que vimos. ¡Eres neoliberal! Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar con los demás. ¡Eres neoliberal! La reunión es que aquí les compite para ti. Privatizaste el cobro del agua en la Ciudad de México. ¿Ya nos vas a dejar hablar? Privatizaste el cobro de agua en la Ciudad de México.
Ya desahogaste tu sueldo. No entra, perdón. ¡Eres neoliberal! Secretario, ¿cómo le... Bueno, es claro que ya está ahí la disputa por la sucesión presidencial, la que verdaderamente importa, que es la que se va a dar dentro de Morena. Pero bueno, de entrada yo quisiera preguntarles, ¿a ustedes les parece que Ebrard es neoliberal, Waldo? Híjoles, pues cuando menos en la actitud que mostró ahí, sí me pareció un poco, ¿eh? O sea, no lo vi muy sencillo que digamos. La respuesta me pareció incorrecta, porque bueno, al final va a recibir muchas críticas. Y sí creo, o sea, a mí me da la impresión, por lo que he podido sondear en distintos grupos, que pues la visión que se tiene de él en específico como candidato es que pues sí sería, pues digamos, del ala más moderada, incluso pues del ala más neoliberal de quienes se encuentran actualmente como posibles candidatos. Y pues sí, tiendo a coincidir un poco, hay que ver qué es lo que pasa, todavía esto no se define, todavía falta mucho y todo se está apenas acomodando, ¿no? Bien. Fisgón, ¿qué piensas de esto que dice Waldo? ¿Ebrard es parte del ala neoliberal? Ahorita los candidatos que me importan son los candidatos a las gobernaturas. El pleito interno de Morena realmente me tiene absolutamente sin cuidado. No creo que nos tengamos que meter en esa dinámica, no creo que nos tengamos que meter en esa lógica. Creo que además lo que tenemos que hacer es impulsar abajo un movimiento lo suficientemente sólido, un proyecto Alternativa Nación lo suficientemente consolidado como para que, pues, de hecho, no nos importe quién vaya a quedar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir impulsando una transformación profunda y tenemos que seguir impulsando abajo lo que es el finiquito del modelo neoliberal. Claro. Decían los sudafricanos en tiempos de Mandela que había que colocar al pueblo en la dirección correcta y que si eso lo lograban hacer, entonces las dirigencias se verían obligados a encabezarlo. Y yo creo que tenemos esa posibilidad, es algo que tenemos que impulsar. Interesante. Ahora, de todas formas, Fisgón, creo que ya estamos en la lógica sucesoria porque el propio presidente se encargó de que ya estemos hablando de posibles precandidatos. En este sentido, ¿ustedes ven que esto se pueda desarrollar pacíficamente? Porque esto que vimos ayer o hoy, no sé cuándo fue, en estos días pasados, pues es solo una muestra quizás del tono que puede llegar a adquirir la disputa interna. ¿Cómo evitar que entre los posibles precandidatos no empiecen a golpearse y eso termine afectando a Morena, al partido, al movimiento, en fin? Fisgón, si quieres, primero contigo y después le doy la palabra a Waldo. Sí, mira, lo primero que tenemos que hacer es no caer en las trampas que está colocando la oposición para que se dé un conflicto interno en Morena alrededor de la elección presidencial, alrededor de la designación de la candidatura presidencial. Si tú revisas los grandes medios, te vas a dar cuenta que están constantemente mandando buscapiés, metiendo cizaña, todo eso. Yo creo que nos tenemos que meter en otra dinámica. Yo estoy convencido de que lo primero que tenemos que sacar adelante son los dos años que quedan. Claro. Todavía queda mucho que hacer en este sexenio. Es decir, yo no me metería de ninguna manera en esa dinámica. Tenemos que sacar cosas, tenemos que apostarle a la gran política y dejar de lado la pequeña política. Claro. Gramsci decía que la gran política es la que busca los cambios profundos y la pequeña política es la que se pelea por los cargos. ¿Qué es lo que a mí me interesa en todo este proceso? Lo que tendríamos, en lo que nos tendríamos que centrar es en lo siguiente. Uno, la búsqueda del rescate de la soberanía energética, la búsqueda del rescate de la soberanía alimentaria, la búsqueda del rescate de la soberanía nacional en general. Tendríamos que buscar
una reforma democrática profunda. Tendríamos que hacer una reforma de la Guardia Nacional para impulsar una verdadera política de paz. Te voy a decir una cosa, si nos enfocamos en eso, no vamos a tener tiempo en dedicarnos a la pequeña política. Si logramos implantar todas estas lógicas, el que quede es lo de menos. Y por supuesto que estamos ante una disyuntiva similar a la que tuvo Cárdenas en un momento dado, pero yo creo que en tiempos de Cárdenas no se había desarrollado un proyecto político lo suficientemente claro como para marcar las pautas. Cuando eso no ocurre, sí pesan las personalidades, sí pesan las individualidades, pero cuando hay un proyecto de nación claro y cuando tenemos objetivos muy claros, estas cosas pasan a un segundo o tercer plano. Déjenme que termine y pido disculpas insistiendo en la pequeña política, porque pues esa es la que está en los medios y para otro día dejamos la gran política si les parece. Pero Waldo, última pregunta nada más. De estos 4 precandidatos que han sonado más, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Monreal, ¿qué pros y contras le ves a cada uno? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿A cuál vetarías? ¿A cuál preferirías? Ay. A ver, obviamente yo tengo mis inclinaciones hacia alguien en particular de esos que mencionaste. Tengo también mi desdén o desagrado hacia otro por ahí, pero... que lo diga, que lo diga. Pues mira, son nuevos tiempos. Se nos acusa o se le acusa al actual gobierno de que no es feminista, pero pues yo creo que es parte de la misma campaña y del discurso que se ha querido implantar. Entonces, pues por ahí les dejo la pista, ¿no? Pero de cualquier modo, yo sí suscribo lo que plantea el maestro Fisgón en el sentido de que yo creo que así como la oposición no tiene discurso, los actuales o posibles precandidatos, no olvidemos que están en funciones. O sea, Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno, Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores y están trabajando con ganas. O sea, está el tema ahorita del golpeteo a nivel internacional con todo esto de la Cumbre de las Américas y demás. Entonces, hay mucho trabajo por delante. En la Secretaría de Gobernación, bueno, ni se diga la cantidad de asuntos políticos que hay por resolver. Entonces, a mí me parece que si bien de repente se da esta distracción de los asuntos preponderantes, a mí me parece que lo que sería fundamental, porque preguntabas, ¿qué se puede hacer? Bueno, enfocar todas las energías en las actividades principales que tienen que desarrollar y que demuestren que hacen un muy buen papel para que cuando se den las condiciones, pues la gente pueda tomar una buena decisión, ¿no? Pero por lo pronto tienen que hacer un muy buen papel. Y por último diría, y no es un tip, de verdad que no lo es, pero también lo planteaba el maestro Fisgón, divide y vencerás. Desde la oposición se va a buscar que se confronten y que haya confrontación y se va a estar amarrando navajas porque pues eso es lo que les conviene, ¿no? Entonces pues creo que sí hay que evitar caer en eso. Pues sí, les agradezco mucho a los dos por su participación en el octágono. Waldo, Fisgón, que estén muy bien. Buena suerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, no cabe duda que la agenda internacional está agitada. Hay muchos temas, pero uno de los más polémicos en los últimos días ha sido la posible no asistencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas. Y bueno, para hablar de este asunto invité a Gabriel Guerra, internacionalista, presidente de la consultora Guerra y Asociados. Gracias, Gabriel, Hernán, por muchas estar gracias con nosotros. Oye, ¿qué te parece si empezamos por explicarle un poquito a la gente, digamos, a la gente de a pie, por qué le debería importar si López Obrador va o no a la Cumbre de las Américas? ¿De qué sirve esa cumbre? ¿De qué sirven las cosas que se discuten ahí? ¿Si le cambian o no la vida a las personas o no realmente?
Mira, yo creo que para quienes somos seres humanos comunes y corrientes y que andamos por la calle, las cumbres pueden parecer muy lejanas, ¿no? Muy lejanas, muy completamente simbólicas. Y la verdad es que el resultado o el impacto que tienen es distinto. No es el tipo de resultado que se mide en el momento. Yo creo que son importantes, yo creo que son útiles en general, pero también creo que la Cumbre de las Américas, hay que decirlo como es un proyecto de Estados Unidos para convocar a la región, una región a la que tiene bastante descuidada y olvidada. Es algo que surge en los 90s. La primera Cumbre de las Américas se da en 95 en Miami, y es un intento un poco por contrarrestar la influencia de los movimientos, gobiernos de izquierda en la región, por un lado. Por otro lado, las cumbres iberoamericanas. Las cumbres iberoamericanas, que fueron tan exitosas y que, bueno, luego se fueron perdiendo. Todos estos intentos latinoamericanistas que tampoco acaban de cuajar, el CELAC, todos estos. Pero la Cumbre de las Américas es, primero, un ejercicio que se da cada 4 años, convocado, auspiciado por Estados Unidos, independientemente de dónde se realice. Es decir, es un proyecto muy estadounidense y que ha estado marcado, además, siempre por la controversia. Hace 4 años, el que no fue a la reunión, que fue en Perú, fue ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi a su propia cumbre. 4 años antes de eso, en Cartagena, los grandes protagonistas fueron los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que decidieron que no había mejor lugar para irse de farra, de parranda y contratar sexoservidoras que en una cumbre internacional. Pues al fin, ¿quién se va a dar cuenta, no? Al fin que estamos aquí en confianza. Pues hombre, ¿no? Y ni quien repare en eso. Bueno, entonces, la verdad es que las cumbres, estas cumbres en particular, pues son un poco club de Toby. Oye, Gabriel, y esta decisión de López Obrador de no asistir si no invitan a todos, yo en principio simpatizo porque, digamos, ¿quién es Estados Unidos para decir quiénes pueden ser o no miembros del club? Porque aunque las haya patrocinado Estados Unidos esas cumbres, pues yo pienso que no debería ser así. Por más de que no nos guste un sistema de gobierno determinado, pues ¿quién es Estados Unidos para decir quién sí, quién no? ¿Tú compartes esta postura? Mira, yo, para empezar, yo creo que la exclusión y los bloqueos, sanciones, boicots, no sirven para absolutamente nada. O sea, hay un par de casos en la historia moderna del mundo, el más notable es Sudáfrica, en donde las sanciones y el aislamiento internacional funcionaron y sirvieron para ayudar a que se terminara el régimen odioso del apartheid. Pero la verdad es que, salvo ese caso, porque además era una cosa tan verdaderamente evidente, oprobiosa y condenada al fracaso desde dentro, que pues bueno, al final los blancos sudafricanos optaron por la ruta de la supervivencia más que otra cosa, pero ningún otro caso han servido. Corea del Norte, ahí está. Cuba, ahí está. Birmania, Hafez Assad, Birmania o Myanmar. Bueno, todos los que tú quieras. Entonces, sirven para más bien poco. Al revés, ¿no? Yo creo que el gran beneficiario del bloqueo, embargo, boicot, como le quieras llamar, a Cuba, es el gobierno cubano, porque tiene un pretexto fantástico, ¿no? Para decir, es que no podemos porque el embargo, es que no podemos porque el boicot. Entonces, creo que no sirven. 1. 2, creo que la mejor manera de integrar a países con valores distintos y con estilos distintos de gobierno es precisamente en la convivencia y en el encuentro de áreas de interés común. Ahora, la actitud de López Obrador, te lo pregunto porque ayer, por ejemplo, veía el otro día Leo Zuckerman hablando con Rafael Fernández de Castro. Y Rafael Fernández de Castro decía, si López Obrador quiere que la cumbre sea más inclusiva, debería
utilizar la vía diplomática que tiene con Estados Unidos, no politizar la relación, porque según él se está politizando la relación, en el momento en el cual lleva el tema a la mañanera y lo plantea en una mañanera y no por los canales diplomáticos. Entonces dice, es que le está más bien hablando al público interno, está queriendo ganarse un sector, que a esto le cae bien, y él decía, y esta politización puede tener serias consecuencias. ¿Había otras maneras de hacer esto que no fuese la mañanera? Mira, la verdad, yo le tengo mucho aprecio a Rafael Fernández de Castro, conoce muy bien la relación México-Estados Unidos, tengo una visión diferente. Para empezar, la relación México-Estados Unidos está politizada, de entrada. Entonces, no puedes hablar de politizarlo, no, está politizada naturalmente. Claro. Y tan es así que México y el tema migratorio fueron asunto en las elecciones en Estados Unidos hace 6 años y lo son nuevamente ahora. Y ya lo van a hacer y ya está anunciado. Bueno, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, creo que hacerlo por la vía diplomática tradicional hubiera tenido absolutamente cero impacto. Y en este caso ha generado suficiente ruido mediático como para que por lo menos, yo no sé si Estados Unidos va a reconsiderar o no, pero por lo menos ya como que lo pensaron, ¿no? Y eso ya es un primer paso que me parece útil e importante. ¿Va a hacerle un daño a la relación? Me parece que no, porque además, fíjate, y perdón que te interrumpa en tu interrupción, no va Bolsonaro, por ejemplo, por otras razones, y digo, qué bueno, ¿no? Porque es impresentable. No vaya Matei. Entonces, tienes a varios que no quieren ir, tienes a toda una comunidad caribeña que tiende a simpatizar con Cuba y que aquí está encontrando un espacio y un pretexto para decir, oigan, no, pues nosotros tampoco estamos de acuerdo en que se le excluya. Y finalmente es un poco salirte de esta ruta tradicional, poco queda bien mexicana, con la OEA, con Washington, que tampoco ha servido para gran cosa. No, comparto absolutamente tu postura. Oye, Gabriel, a mí me ha preocupado leer a algunos comentócratas, analistas. Por ejemplo, León Krause escribió esta semana un artículo donde básicamente el planteamiento era como que había que entender la lógica electoral en la que está Biden, que Biden necesita quedar bien con el electorado de Florida, que al tener esta postura nosotros estamos afectando la elección. Digamos, un poco como si tuviésemos que supeditar nuestra política exterior a los intereses coyunturales electorales de Estados Unidos, en un momento, Gabriel, en el que además estos mismos analistas fueron los que criticaron, por cierto, cuando se apoyó a Trump en la coyuntura electoral. Entonces, que porque Biden les cae bien, entonces ahí sí México tiene que actuar a favor de Biden, pero antes no a favor de Trump. ¿Cómo ves esto tú? A ver, para empezar, creo que es muy respetable y muy válido que León o cualquier otro opinador, columnista... Escriba, pues sí. No solo escriba, sino que tenga una simpatía mayor por una vertiente política. Okay. Eso no tiene nada de malo. Okay. En el fondo del asunto, primero, estamos demasiado lejos de las presidenciales en Estados Unidos, número 1. Número 2, Florida es un estado que tradicionalmente vota republicano. Y con todo lo que está haciendo el actual gobernador de Florida, que es probablemente, junto con el de Texas, uno de los 2 más retrógradas en Estados Unidos, pero que está, entre otras cosas, redibujando todo el mapa y todas las reglas electorales y casi garantizando desde ahorita que la próxima elección la ganen los republicanos, por cómo está haciendo todo su tinglado preelectoral, que es, en fin, ahí podríamos discutir largo acerca de qué tanto eso es o no un fraude anticipado, porque hay inhibición del voto, hay un montón de cosas ahí muy delicadas. Yo no creo que vaya a ser determinante. En 2 años nadie se va a acordar de si en la Cumbre de las Américas fue o no López Obrador, más una cumbre que es en California, en Los Ángeles. Entonces, no veo ese vínculo. Sí entiendo que alguien con mayor simpatía por los demócratas se preocupe por cómo se pueda leer un desaire a Biden. Me hace sentido.
también veo que pese a todo lo que el sentido común mundial indicaría, pues Donald Trump es muy probable que esté en la boleta del 24 y hay importantes posibilidades de que gane. Pero lo que haga o deje de hacer López Obrador no ahorita, va a incidir en esa decisión de Estados Unidos. Sobre todo ahorita, ¿no? Sobre todo ahorita. Sí. Digo, si vamos a hablar de incidir, pues incidió muchísimo y fue un error que en su momento critiqué, que fue el haber invitado a Trump en campaña a México, Pues sí. ¿no? Eso fue gravísimo, pero en resumen, yo creo que hay mucho desgarramiento de vestimentas. Creo que hay relativamente poco motivo de preocupación. No va a afectar dramáticamente. Para Biden y el gobierno de Biden hay 4 o 5 temas mucho más importantes en la relación bilateral con México que la Cumbre de las Américas y no se van a pelear con López Obrador porque les importa más la migración, primero que nada, y la contención mexicana a los flujos migratorios de Centroamérica y el Caribe. Exactamente, donde estamos más que cooperando. Más que cooperando, y luego los temas comerciales. Todo lo demás, como dirían los clásicos, mi querido Hernán, es lo de menos. Pues sí, totalmente. Gabriel, una última pregunta. No sé si compartas esta impresión, pero pareciera que en esta segunda mitad del sexenio de López Obrador ha habido un cambio significativo en política exterior, sobre todo en el interés del presidente hacia los temas de política internacional y sobre todo de América Latina. Recibió a Lula, fue a Centroamérica, una gira importante, creo yo, de Centroamérica. Tardía, pero importante. Sí, muy tardía. Se anuncia este acuerdo con Cuba para que vengan los médicos cubanos después de la visita a ese país. ¿Ves? ¿Cómo te explicas este cambio? ¿Por qué de repente López Obrador se interesó por los temas internacionales? Incluso ahora, digo, con esto de la cumbre, ya no solo es América Latina, es el hemisferio por completo. ¿Cómo te explicas esto? Yo creo que hay varias razones. La primera es, y la verdad es que se tardó el presidente López Obrador en darse cuenta de que de los pocos ambientes hóspitos y amables en la tarea presidencial está lo internacional, ¿no? De entrada. Bueno, dos... Pero hasta ahí él mete conflicto, ¿eh? Ah, bueno, claro. Interesante. Bueno, no, hasta ahí vemos a López Obrador. No, provocando. Bueno, pero de todas maneras, o sea, la gira a Centroamérica fue una gira exitosa. La visita a Cuba salió muy bien. Podemos discutir o no lo de los médicos cubanos. Yo, la verdad, no soy especialista en el tema, no me quiero meter. Lo único que sí, para quienes tienen esta visión de que así comenzó, alguien me decía el otro día, así comenzó la indoctrinación de Venezuela con los médicos cubanos. Bueno, en fin, sí, ¿no? Es como... tengo ahí mis reservas, pero lo cierto es que qué bueno que esté más activo el presidente, qué bueno que al mismo tiempo siga cuidando también la parte de Estados Unidos, porque seamos también realistas, la relación con América Latina es importantísima, sí, pero es más de símbolos y más de un tema, digamos, de herencia común que un tema pragmático. Sí. Salvo Centroamérica. Centroamérica es distinto. Ahí tienes un tema de seguridad nacional que tiene que ver con crimen organizado, migración, la cruza de las dos cosas y, por supuesto, con comercio, desarrollo, etcétera, que eso es algo, curiosamente, poca gente ha reparado en lo que coinciden plenamente Biden y López Obrador, en la idea de ayuda para el desarrollo para frenar eventualmente la migración. Claro, necesitarían 20 años para que eso empiece a surtir efecto. Sin duda. Pero comparten esa visión. Entonces, qué bueno que se esté metiendo, qué bueno que le esté agarrando el gusto. Hay que sacudir a veces un poquito el avispero, pues sí, también, ¿no? Sí. Ya hay que entender que así es, pero francamente creo que estamos haciendo demasiada laraca en torno a cosas que no tienen tanto peso y olvidándonos de lo que realmente es fundamental, que es la transformación de Estados Unidos. O sea, preocupémonos más por lo que está haciendo Texas, por ejemplo, ¿no? Que está empezando ya a poner en aplicación medidas diplomáticas, comerciales, como que fuera país independiente, vis a vis México.
temas migratorios, en temas comerciales. Eso mete ruido. Claro. No la asistencia o no a una cumbre que al final del día, pues al paso que van, posiblemente sea la cumbre más desangelada de todas las que se han realizado hasta ahora. Gabriel, muchísimas gracias por tu ti, análisis. Un privilegio tenerte en el octavo. Muchas gracias. Gracias y nos vemos hasta la próxima.